Hola, muy buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad sexual y de género tiene voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nuestro tema de hoy, familias homoparentales. Un hogar construido a base de dos personas del mismo sexo. Así contaremos con la presencia de Lilia Monroy Limón, coordinadora de proyectos y socia en Incide Social, una asociación que se propone incidir en políticas públicas y diversidad familiar. Ella nos hablará de la importancia de las familias diversas. Por otro lado, Felipe Nájera y Jaime Morales nos compartirán su experiencia como una familia homoparental. Ambos, dedicados al mundo de la actuación, son padres de una pequeña. Y en la agenda internacional, Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED, nos ampliará el panorama sobre qué estados en el mundo reconocen las familias diversas y qué dicen sus legislaciones al respecto. Como cada semana, compartiendo los micrófonos en la conducción con una experta en temas de diversidad sexual y de género, Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del COPRED. ¿Qué tal, Jacqueline? ¿Cómo estás? Pues me encanta el tema porque creo que se está convirtiendo en algo que pasa a ser de lo cotidiano y normal, ¿no? Pues sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos aquí una vez más en este programa y este tema que ya nos lo habían pedido desde hace mucho? Fíjate que gracias a los mensajes y a los mensajes en redes sociales que nos envían, había esta necesidad de conversar cómo era una familia homoparental. Y yo creo que esta es una muy buena oportunidad para que conozcamos no solamente cómo vive una familia, dos varones con su hija, sino además también analicemos el concepto de familia, que me parece que es lo que se da mucho a discusión. Hace algunos días estuve en Sinaloa y precisamente uno de los temas en la Asamblea Legislativa, bueno, el Congreso de allá de Sinaloa, era esta discusión sobre si se usaba el término matrimonio o no se usaba y la vinculación que tenía con la familia. Y yo les recordaba que precisamente el ser un matrimonio lo que conlleva es la construcción de una familia y así lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, todas las personas, hombres, mujeres, tenemos derecho a formar una familia, a tener una y a construir una familia. Y qué mejor que sea decisión personal y no decisión de la sociedad, ¿no? Claro, esto es una decisión que además te da la oportunidad de mirarte hacia el futuro. Es decir, cuando tú decides compartir tu vida con alguien, es construirla desde esa base, desde la base si voy a tener hijos o no voy a tener, porque no necesariamente todas las personas que se casan tienen hijos, ¿no? No, y además es también otra decisión, ¿no? El tenerlos o no tenerlos, ¿no? Y el cómo construyes tú tu familia. Entonces, a mí me gusta mucho porque me ha tocado la experiencia de un par de amigas que se hicieron pareja y decidieron tener una familia. Y a partir de eso, detonó una serie de de visión del mundo completamente distinta a todo su entorno. Entonces, amigos de ellas, también quisieron adoptar algún hijo. Ellas decidieron tenerlo personalmente, gestarlo con inseminación artificial y bueno, y finalmente lo tuvieron, pero eso alteró el entorno y empezó a darles, mira, se puede, se vive, es muy disfrutable tener una familia, y eso empezó a alterar a muchas amistades. A contagiarles, ¿no? Se empezó a contagiar, mira, se puede y no está mal y no está tan difícil y a lo mejor y no es más complicado que una familia como la que conocíamos anteriormente, ¿no? La familia es la familia, es quien nos acompaña en la vida, es quien nos quiere, es de donde aprendemos. Así que, bueno, pues construyamos nuestras propias familias. Y de eso trata el programa de hoy. Y conozcamos ahora la historia de Antonio, Jorge y Mateo, una familia homoparental que vive plenamente la esencia de lo que significa
un hogar feliz. Subir todas las mañanas a visitar a su mascota, a darle de comer. Hay una caricatura española que se llama Pocoyo. Bueno, también le fascina. Ahorita vamos. Y bueno, ahora de hecho ya hasta le compramos los libritos de Pocoyo. Vida social. Vida social que la hemos dejado un poco, pero bueno, no hay problema. Aquí con el niño pues, le tenemos que invertir mucho tiempo. Y más ahorita en la edad de Mateo, ¿no? Que está chiquitito y nos demanda muchísima atención. Tengo amigos o conocidos que dicen, pues yo no conocí a mi hijo de niño, ¿no? Y no gozan, no viven sus paternidades. Nos enteramos de una mujer. Ella sufría mucha violencia en su entorno familiar por parte de su familia directa. Y el hacinamiento en el cual vivían, de hecho, sus 3 hermanitos de Mateo, era muy fuerte, muy grande. Cuando ella, después de que dio a luz, nosotros seguimos dándole pues todos los beneficios de salud hacia ella. Poquito tiempo después, su hijito de 2 años se enfermó, nos pidió ayuda, que la apoyáramos para llevarlo al médico de urgencias, porque además el niño estaba muy mal. Y el doctor, cuando revisó al niño y lo vio, dijo, esto es increíble, o sea, esto es algo que se pudo haber evitado con una pastilla, ¿no? Y el niño llegó casi muriéndose, ¿no? Entonces, si eso le sucedió con un niño de 2 años, no queremos pensar lo que pudo haber sucedido con el niño recién nacido. Por eso nosotros pues también le estamos enormemente agradecidos a la madre biológica de nuestro hijo, porque bueno, fue un gran acto de amor hacia el niño. Y antes de pensar en el aborto, o hubiera estado en el DIF el niño desde el primer momento, recuerdo esas palabras que me dijo a mí: lo que más me importa es que mi hijo esté en un lugar donde lo quieran, lo amen y donde le den lo que yo no le puedo dar, ¿no? Y luego de eso llegamos a un acuerdo entre adultos en que, pues si se daba esa adopción, tenía que ser totalmente por medio de las instituciones correspondientes, en este caso por el DIF del Distrito Federal, y ahí el área jurídica del DIF nos orientó bastante bien. Como pareja ya teníamos más o menos 8 años de vivir juntos, ya estábamos convivenciados, entonces teníamos una relación muy fortalecida, una relación que consideramos que es más allá, que va más allá, es un proyecto de vida, ¿no? Un proyecto que compartimos como pareja, y bueno, era como un buen momento de pensar en la posibilidad de ampliar a la familia. Ese es el reto principal, que ya no piensas en ti, piensas en el bienestar de la tercera persona, que en este caso es Mateo. Entonces tu vida da un giro de 360 grados. Tus prioridades cambian, ¿no? Yo en mi vida me había dado miedo subirme a un avión. Y ahora me subo a un avión y digo, no se vaya a querer esta cosa, y mi hijo, ¿qué hace sin mí, no? Vino a cubrir una parte que hacía falta para que todo lo, por ejemplo en el caso de Toño, que son 10 hermanos, que cada quien tuviera sus hijos. Por lo menos todos tienen de 1 a 3 hijos. Como que vine a cubrir esa parte de quiero ser tío y cuándo voy a ser tío, ¿no? O las tías que actualmente cuidan a Mateo. Son personas adultas solteras. Lo adoran, lo que, como dice Jorge, lo que le sigue, ¿no? O sea, entonces realmente Mateo vino a cubrir o a llenar necesidades de mucha gente. Hemos visto otros niños así en las plazas comerciales y eso. O sea, Mateo es muy razonable, vamos, ¿no? Hablamos mucho con él todo el tiempo, yo hablo todo el tiempo con él. Lo que nos ha dicho su pediatra está bastante bien, tiene un muy buen lenguaje. Y tenemos por ahí un sobrinito de 4 años que pues, Mateo le gana, ¿no? Y no habla, entonces más allá de que le demos una buena alimentación, pues el amor, ¿no? ¿Qué es lo que siempre se recomienda? El amor creo que es el mejor alimento del ser humano, ¿no? Para desarrollarse con seguridad, con felicidad y todas estas cosas. Y es a lo que le apostamos. En muchos lugares no existen cambiadores de pañales para hombres. Bueno, en los baños de los papás. Ajá, de los hombres. O incluso en el mismo seguro, cuando alguna ocasión llevamos a Mateo a una vacuna y que te diga la enfermera, es que no es común que venga un papá a ponerle vacunas a su hijo. Pues yo creo que esa la discriminación
no solamente la sufren o la va a sufrir Mateo, creo que todos lo sufrimos en general, ¿no? Como dice Toño, por ser gordo, por ser flaco, por ser alto, por ser blanco, por ser negro, por lo que sea la gente, llega al punto en que te discrimina, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que lo vive, toda la gente lo vive al día, ¿no? Así lo vamos a querer, así lo vamos a amar, lo vamos a respetar, sea gay o sea heterosexual, y pues eso no tendrá nada que ver con que sus papás sean gays. Digo, yo tengo 2 papás heterosexuales. Mi papá, pues además un hombre que pues, le gustó retear, andar ahí echando ojo con muchas señoras. No, pues yo no fui así, ¿verdad? La Ciudad de México es una ciudad muy vanguardista en ese sentido, y todavía hay muchas cosas muy feas como los crímenes contra homosexuales, la discriminación laboral, la discriminación en las escuelas. Tuvimos la experiencia de una amiga y el niño hace referencia a Mateo y a sus 2 papás cuando la mamá, nuestra amiga, le dice, 2 papás, sí mamá, los 2 papás de Mateo, los 2 señores. O sea, el niño no se cuestionó nada, él le quedó claro que eran los 2 papás de Mateo, no se cuestionó si eran gays o no gays y si el movimiento gay y los derechos, o sea, nada, es un niño de 4 años, como una señal positiva de las nuevas generaciones, ¿no? Donde ya no les tienes que explicar muchas cosas, ya se dan por hecho, porque además las familias ahora ya no son, bueno, nunca lo han sido, la verdad, o sea, siempre ha habido desintegración familiar, siempre ha habido familias compuestas, siempre ha habido madres solteras, pero ya los prejuicios empiezan a rebasar esos mandatos sociales de que eso era malo, ¿no? Todas las otras familias que estaban en el closet también estaban empezando a salir y a dignificar y a honrar su existencia, que eso es algo muy importante. Qué bonito. Pues ahí lo tienes. Estamos aprendiendo y necesitamos transformar pues lo que no estábamos preparados para aceptar. Y además, pues como todas las familias, uno guisa, les prepara la ropa, los llevas a la escuela. Es decir, la lógica cotidiana de las familias, pues se da en las familias homoparentales, lesbomaternales, y vas construyendo este ambiente y esta organización familiar. Y que me parece que eso es lo rico de lo que vamos a conversar el día de hoy. ¿Cómo son las familias? Si son diferentes, si somos iguales. Mira, yo, y lo cuento porque fue una experiencia, los niños llega un momento en que quieren saber si hay más familias como las de ellos. Y claro, entonces hay que empezar a juntarlos, estas familias, para que vean que hay más niños con 2 papás o niños con 2 mamás, para que vean que no son los únicos, ¿no? Porque tal vez en el momento de entrar a la escuela sí se enfrentan a pequeñas, pues no discriminación, pero sí una duda de... Digo, a las madres solteras no se les cuestiona, ¿no? Porque normalmente también siempre te diré, hay una sola, ¿no? Y bueno, también hemos tenido escuelas que hasta padres divorciados no aceptan, ¿no? Claro, y hay unas que piden unos requisitos que, por cierto, es totalmente discriminatorio. En el Consejo, en COPRED, nos han llegado por ahí casos de familias lesbomaternales y homopaternales que no las aceptan en algunas escuelas. Vengan a COPRED a poner la denuncia si saben de algún caso, son ustedes quienes lo han vivido, ¿eh? Sí, que justamente de eso se trata, ¿no? De que eduquemos también a estas instituciones escolares. Pues sí, porque además el derecho a la educación es para todas, el derecho a la educación es para todos, y bueno, el ámbito de la escuela para las niñas, para los niños es fundamental, escuelas incluyentes, escuelas donde quepamos todas, donde quepamos todos. Exactamente. Pues nosotros hacemos una pausa y ahorita regresamos ahora con nuestros invitados.
Esto es Ciudad Abierta, un espacio para la diversidad sexual y de género. La importancia de las familias diversas. De esto nos platicará nuestra siguiente invitada, Lilia Monroy Limón, coordinadora de proyectos y socia en Iniciativa Ciudadana y de Desarrollo Social, el INCIDE, Social ACE, asociación que se propone incidir en políticas públicas y diversidad familiar. Por otro lado, Lilia Monroy es maestra en estudios de género del Colegio de México y terapeuta familiar por el Instituto Latinoamericano de Estudios sobre Familias, el ILEF. Asimismo, docente y tutora en materias relacionadas con el tema de la diversidad sexual. Ella ya se encuentra con Jacqueline Loaz Tapia. Vamos con ellas. Muchas gracias, doctor Volaski, como siempre, por la presentación, querida. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, te lo agradezco muchísimo. Gracias por la invitación. Yo sé que tú eres una experta en el tema y empecemos por ahí. ¿Qué es una familia? ¿Cómo la podemos definir para quienes nos ven el día de hoy? Bueno, básicamente una familia es un grupo de personas que hacen un proyecto común y el objetivo central es el cuidado de sus integrantes, pero también generar identidad y pertenencia. Una parte importantísima de las familias se traza a partir del lazo conyugal y de la consanguinidad, pero no todas. Hay familias que se hacen por elección y cubren las mismas necesidades. Por ejemplo, familias en situación de calle, que no tienen ningún lazo conyugal, ni familiar, ni consanguíneo, pero que sin embargo hacen todas las funciones de una familia. Estas familias, pienso ahora, que están formadas por diversos integrantes, es decir, la abuela, el tío, la sobrina, el nieto, son una familia. Por supuesto, por supuesto. Digamos, por un asunto demográfico, a veces se piensa la familia solo la que vive juntos en un hogar, pero en realidad las familias son múltiples y están en diferentes niveles, ¿no? O sea, yo puedo estar con mi pareja, pero aparte tengo mis papás, mis abuelos y siguen sobreviviendo, en mi caso no. Pero entonces, y también tengo amigos y amigas que pueden ser como mis hermanas, que cuando yo estoy en problemas de hospital son ellas las que van más que mis propias familiares. Podríamos decir que tenemos nuestra familia de origen, digamos, en donde nos criamos, donde se nos dio la crianza, y además después nosotras nos vamos a construimos otra familia. Así es. Y en esa mirada del derecho a que cada quien construya una familia, ¿qué pasa con las familias homoparentales? ¿Quiénes son? ¿Cómo se conforman? Y con esta idea de la familia regular y las familias homoparentales o las familias heterosexuales, ¿no? Pero bueno, quienes también nos ven el día de hoy, ¿no? ¿Qué pasa con las familias homoparentales y cómo se conforman? Yo diría, bueno, las familias homoparentales se les ha llamado a aquellas que son parte de personas gays, lesbianas, en pareja o solas que tienen hijos. A eso se le ha dado el nombre de familia homoparental, pero es con la idea de visibilizar. La visibilización es muy importante, pero en realidad no podríamos decir que las familias homoparentales están por un lado y las familias heteroparentales por otra, porque en realidad todos conforman parte de la diversidad familiar. Tenemos familias compuestas, familias ampliadas, familias de un jefe de hogar y su hijo, mujer o hombre, donde la diversidad sexual ahí está presente en todas las familias. Les llamamos familias homoparentales para hacerlas visibles, porque el estereotipo de familia supone que son mujer y hombre, que son sexo distinto y no sexo igual. Por eso se les visibiliza, pero es muy importante no caer en el riesgo de decir, entonces están las familias homoparentales y las demás, las normales. No claro, es así, ¿eh? Esto que dices es muy importante, porque además en la sociedad se presta y se da mucho esa idea, estos grupos pro familia, que así hablan de esta familia, digamos, no sé si llamarla tradicional, natural, típica, le llaman. O como es que precisamente no quería usar ese término natural porque nos haría pensar que frente a cualquier otra familia sería antinatural, incluso esta que está formada por los abuelos que cuidan a los nietos. Así es, así es. O el padrino, la madrina, figuras tan tradicionales no tienen lazos consanguíneos.
desde esta óptica tan cerrada, tan prejuiciada de la familia, ellos no serían familia. Pero nosotros sabemos que madrina y padrina son vínculos muy importantes en la familia mexicana. ¿De dónde sale la palabra familia? ¿Cómo se construye en nuestro entorno social? Bueno, en realidad ese es, digamos, un aporte de la antropología que habló de los sistemas de parentesco, y a partir de los sistemas de parentesco se empezó a estudiar la familia, pero en realidad empieza solo desde la antigüedad. O sea, antes de la antigüedad, más bien lo que era la comunidad. Ese era el grupo, el clan, la comunidad. Después, en la antigüedad, empieza a surgir la familia como donde, digamos, un grupo pequeño es el que conforma la familia, pero como un ejemplo de cómo se construye la familia. En la Edad Media, en el siglo XII, por ejemplo, a los príncipes, a los reyes, quien cuidaba a un niño hasta los 12, 15 años era un mayordomo masculino. Y en la definición de diccionario, familia quería decir no solo los de lazo consanguíneo, sino todos los sirvientes, y también si tenía siervos, los siervos. Y todo esa era la definición de familia. Y solo hasta la modernidad, solo hasta el siglo XVIII o XIX, se cambia la definición a la unión conyugal con hijos, para el proyecto de hijos. ¿Y se cambia por una influencia religiosa, por un tema civil? ¿Qué es lo que ocasiona ese cambio de definición de este concepto amplio de familia, que entiendo que son todos y todas quienes vivían bajo el mismo techo, a convertirse a un tema solamente consanguíneo? Tiene que ver con un movimiento doble. Por un lado, político, que fue el proyecto liberal, el proyecto ilustrado, donde surge la idea del individuo y donde la idea de la propiedad privada por el parte del capitalismo era muy importante. Contía si un niño tenía alma hasta los 7 años y empieza a verse al niño como el próximo ciudadano. Entonces que había que cuidarlo, cobijarlo, cuidar que no se muriera. Había una mortalidad, imagínate, adulta e infantil enorme en la Edad Media. Entonces el cambio a la modernidad implica, por un lado, que se tiene que reproducir la fuerza de trabajo. O sea, en el capitalismo se requerían gente y entonces era importante que no se murieran, pero también como ciudadanos del Estado, cómo debían de ser protegidos. Y la idea de la familia reducida era para eso, porque no era posible cuidar a una familia extensa. Entonces viene un proceso demográfico de casi 3 siglos para reducir el tamaño de la familia, como ahora lo conocemos. Claro, claro. Pues miren, ahí está. Me parece que recurrir a los orígenes de un concepto siempre es fundamental. Ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, porque nos vuela aquí siempre, ¿por qué hay discriminación entre las familias? ¿Por qué hay discriminación a estas familias que se visibiliza como homoparentales? Básicamente porque hay una serie de discursos y conceptos que durante mucho tiempo la extensión de la discriminación a las familias es por la discriminación a la homosexualidad. Mucho tiempo se consideró enfermedad, ya no es una enfermedad, es psicológica, pero mucho tiempo se consideró enfermedad por la psicología, en términos religiosos se consideran pecadores, etcétera. O sea, y en la moral social, que nuestra moral social mexicana tiene mucha mezcla de lo religioso, de lo católico, se consideran una serie de atributos negativos, de que son irresponsables, son egoístas, solo quieren tener relaciones sexuales, o sea, un conjunto de atributos negativos. Entonces, la discriminación surge de todas esas ideas que nos han dicho en diferentes espacios, en la escuela, en la comunidad, y cuando vemos a una persona lesbiana o gay, solo vemos el estigma, claro. No vemos a la persona. Y los estudios dicen claramente, y por eso la importancia de la visibilidad, cada vez que una persona conoce a un homosexual concreto, deja de ser solo el estigma o solo la sexualidad, porque fíjense, a un gay o a una lesbiana de pronto dejan de ser todo más que lesbianas. Claro. ¿Cuándo a un heterosexual solo se le ve como heterosexual? Nunca. Entonces el estigma hace que haya la aversión y la discriminación. Claro. Oye, pues muchísimas gracias. Yo te agradezco muchísimo. Tenemos que seguir con esta plática de familia. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos ilustraste, nos diste toda una visión
de lo que significa la familia. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, ¿eh? Y pues muchísimas gracias a ustedes. Continuamos, vamos a un corte y en un momentito más regresamos con ustedes. Un actor de telenovelas y un productor de teatro forman quizás la pareja homosexual más pública de México. Felipe Nájera y Jaime Morales se contentaban con vivir su amor en concubinato hasta que en 2009 Ciudad de México se convirtió en la primera capital latinoamericana en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y se casaron. Más tarde quisieron ampliar la familia. Tras someter a la pareja a un riguroso análisis, la Fiscalía determinó que era apta para criar a Alejandra, de 1 año y medio. Una primera pareja homosexual que una institución pública otorga a un infante en adopción. La pareja, que vive ahora entre biberones y pañales, debió considerar los prejuicios de la gente al elegir el sexo del bebé que adoptó. Consideramos que una niña tendría más facilidades que un niño adoptado por 2 señores. Es decir, si el niño salía gay, es que se lo pegamos. O las mentes más terribles que hay, que siempre denostan estas situaciones, podrían pensar que pudiéramos violarlo. Y sé que tengo muchas historias. Creo que los roles son aprendidos en la sociedad y por ende nunca hubiéramos pensado que Alejandra necesite una mamá. Eso está más que estudiado y está... La lucha de esta pareja por vencer la discriminación continúa en otros ámbitos. Pero ahora, además, cuentan con el apoyo de Alejandra. Esta historia en vivo en el estudio de Ciudad Abierta, un espacio que le cierra las puertas a la discriminación. Felipe Nájera, actor reconocido en el ámbito artístico de México, y Jaime Morales, productor de teatro, padres de Alejandra, primera pareja del mismo sexo a la que el Estado mexicano le otorgó una adopción. Y para complementar lo que acabamos de conocer sobre ellos en el video pasado, aquí los tenemos compartiéndonos sus experiencias. Adelante, Jacqueline Loaz Tapia. Muchas gracias, doctor Volavsky. Como siempre, Jaime, estoy encantada de que estés aquí. Felipe, muchísimas gracias. Jackie, Porque gracias. además a los dos los quiero y los quiero retear. Nosotros igual a ti. Sí, que si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. ¿Qué significa ser una familia homoparental? Pues bueno, significa un compromiso, primero, como cualquier papá, como cualquier familia, como cualquier integrante de un núcleo familiar, significa un compromiso de acompañar a Alejandra, un compromiso de prepararnos como papás constantemente, de ir analizando la evolución de nuestra hija. De pronto el hecho de que seamos una familia homoparental, hablando de este etiquetamiento que de pronto la visibilización requiere de nosotros, pues también te pone como una lupa encima, ¿no? Claro. En cuanto a que, además de ser figuras públicas, la gente está esperando a ver si te equivocas, si no te equivocas, pero creo que en general, para cualquier papá, cualquier mamá, siempre tiene la lupa de la sociedad, ¿no? Sí, tenemos sí. que ser perfectos, tenemos que educarlos, que tengan la mejor escuela, que vayan al mejor colegio. Pues está la presión de lo social, pero también está la presión tal vez de la historia de la discriminación hacia el grupo LGBT. Y entonces pues eso lo hace un poco especial, pero creo que no lo hace distinto a cualquier familia. Creo que el reto de ser padres siempre es un constante aprendizaje y un constante estar en evolución, tratando de hacer el mejor trabajo posible. Pues yo creo que tú me lo podrás decir tal vez como mamá, independientemente de nuestra orientación sexual. Siempre estamos buscando lo mejor para nuestros hijos. Alejandra llega después de cuánto tiempo y por qué llega a su pareja, por qué llega a su familia.
Bueno, Alejandra llega después de 11 años de estar juntos, Felipe y yo, ¿sí? Cuando se aprueba el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, Felipe me pide matrimonio, cosa que nadie cree. Piensan que yo le rogué. ¿Sí? Y entonces me dice, vamos a casarnos y vamos a tener un hijo. Yo le dije que ya no estaba en edad de embarazarme y optamos por la adopción. Optamos por la adopción porque creemos que hay muchos niños y niñas en este país, ¿no?, que requieren de cuidados y requieren de una familia. Y finalmente nos acercamos a la Procuraduría General de Justicia del DF en aquel entonces. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, la verdad fue un proceso muy lindo. Primero fuimos al DIF, que en aquel entonces era bastante arcaico. Quiero pensar que ha cambiado el DIF, era solo a través del DIF nacional, y la verdad primero nos pusieron una gran lista de espera, como de 300 personas, pero además hubo una discriminación, y no por ser una familia homoparental, hubo una discriminación porque no tenían la menor idea, no era una institución que apoyara y ayudara a la gente que quiere adoptar, ¿no? En general. En general, ¿no? Nosotros vivimos esa parte donde nos tienes que demostrar el buen uso que hagas del chamaco, ¿no? O sea, y cuando llegamos a la Procuraduría, lo primero que nos dijeron, no sabemos si les podremos dar esto, pero muchas gracias por preocuparse de dar una mejor vida a alguien. Y ahí cambió totalmente, ¿no? Esta mirada que dio la Ciudad de México, este cambio, estaba haciéndose además el cambio, y entonces eso fue muy bueno. Y nos encontramos con un equipo muy profesional de mujeres, especialmente de mujeres, donde nos hicieron entrevistas, pruebas, fueron a nuestra casa, ¿no? Algo que el público debe saber, que cuando adoptamos es que el Estado está clarísimo que tenemos la capacidad de poder acompañar a un bebé o a una bebé, o a un niño o una niña, incluso a un preadolescente. Es decir, todas las familias que adoptan a través del Estado son familias probadamente éticas, ¿no? Claro, y además vale la pena mencionar que al día de hoy en la Ciudad de México se han dado 16 adopciones a familias del mismo sexo, y esto es importante decirlo también porque hay quien cree o se imagina que todos los matrimonios igualitarios adoptan o deciden gestar un hijo o una hija, y esto no es necesariamente así. ¿Y cómo vive Alejandra, cómo vive la escuela, cómo viven ustedes el ámbito de la escuela? Mira, yo quiero dejar claro antes, o sea, no somos ejemplo de familia, o sea, tenemos una situación muy privilegiada que nos ha permitido escoger el entorno, escoger el colegio, y eso nos ha llevado a una experiencia realmente muy gratificante, muy generosa. Los compañeros de Alejandra hasta ahora les parece muy cool que tenga 2 papás, ¿no? El grupo de padres incluso se han reunido para darnos las gracias de que sus hijos conozcan la diversidad a través de nuestra familia. Pero desgraciadamente no es algo común, claro, ¿sí? Las familias lesbomaternales y homomaternales paternales que hay en la ciudad y en el país sufren una discriminación, como muchas familias, la familia de la madre soltera, la familia de la trabajadora sexual, la familia de la persona del servicio doméstico. O sea, en México discriminamos la pobreza, discriminamos el color de piel, discriminamos el tipo de trabajo que tienen los padres o las madres, ¿no? Sí, de repente se vuelve una discriminación multifactorial, es decir, no solamente es un tema que seas un hombre gay, sino además las otras constantes que existen para la discriminación. Tú eres una figura pública, sales retearto en la tele. ¿Cómo impacta tu matrimonio y tu familia? ¿Y cómo viviste esto, Felipe? Pues fue un trabajo personal muy profundo, de conciencia, de salir a la luz pública, decir abiertamente. Fue una decisión que tomamos juntos en el 2010, antes de casarnos y antes de empezar el proceso de adopción. Y bueno, es un trabajo, creo que, de conciencia, que cualquier ser humano que quiere estar en equilibrio consigo mismo, con lo que es, con su esencia, y buscar que la sociedad no sea un yugo que no le permita ser quien en realidad es,
romper este paradigma, pues es un trabajo de conciencia, yo creo que de cualquier ser humano. En especial nosotros en nuestra condición homosexual, y siendo yo un actor, una figura pública, pues implicaba otros retos, claro, ¿no? Pero lo hicimos con ese trabajo de conciencia social, de poder ayudar también inclusive al sistema social en el que vivimos aquí en México. En aquel entonces, cuando salimos del closet, pues estaba apenas la ley de matrimonios, la ley de adopción en choque en el Poder Legislativo, y creíamos que hacerlo era parte de proponer algo a la sociedad y decir, sí, tenemos derechos, sí tenemos capacidad, y no tiene nada que ver nuestra orientación sexual para ser capaces o no como papás o como matrimonio. Finalmente lo logramos y bueno, pues fue un reto, pero ahora ya va más allá de eso. La verdad es que vivir la cotidiana con Alejandra pues se ha vuelto como cualquier otra familia. Un poco lo que nos decían, familias todas iguales. ¿Qué les dirías, Jaime, a los chavos que nos están viendo ahorita y que están pensando en adoptar, que están pensando en construir una familia? Mira, yo creo que el trabajo que se está haciendo es justamente para los jóvenes, ¿no? El paradigma está cambiando para ellos. Y yo les diría primero que tengan claridad que es una responsabilidad para toda la vida. De que podamos formar una familia con hijos no significa que estemos capaces de tener una familia con hijos. Y no por ser homosexual, es simplemente por ser jóvenes, por no tener experiencia y por no saber qué depara la vida, ¿no? Entonces yo lo que diría es esto: tengan confianza en ustedes mismos, infórmense y sepan que el mundo está abierto para nosotros, pero que los demás no están obligados a aceptarnos. Nosotros estamos obligados a cambiar el paradigma mostrándonos como gente honesta, como gente capaz y como gente con compasión. Yo les agradezco muchísimo a los dos que hayan venido el día de hoy. Sé que el tiempo se nos va volando, pero también sé que son un ejemplo, y sí lo son. A lo mejor no porque sean perfectos, sino a lo mejor porque son esta familia que para la Ciudad de México y para el país y para el mundo es fundamental. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo que hayan venido, y un abrazo tremendo a la pequeña, por favor. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguimos, vamos a corte. Pedro y Gastón acaban de adoptar y están felices. La llegada de un pequeño integrante trajo grandes cambios, como jugar de tarde en el parque, añadir juguetes a la lista del supermercado o reemplazar todo lo que rompe dentro de la casa. Pero eso es lo de menos. Ambos saben que deberán enseñarle a no llorar con las vacunas, a comerse toda la comida y a entender que no siempre podrá dormir con ellos. Pedro y Gastón son una pareja igual que todas, pero no ante la ley. Por eso, adoptaron un perro. Sin prejuicios, más niños tendrían una familia. Acción Gay. Infórmate en acciongay.cl. Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio libre de prejuicios, y ya se encuentra lista Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED, con la agenda internacional de esta semana. Hoy nos hablará de los estados en el mundo que reconocen a las familias diversas, lo que dicen sus legislaciones respecto a la adopción conjunta de personas del mismo sexo. Ella está con Jacqueline Loaz Tapia del otro lado del estudio. Vamos con ellas. Muchísimas gracias, doctor Volaski, por presentar nuestra agenda internacional de la semana. Margarita, bienvenida. Gracias, Jackie. ¿Y qué dice el mundo del matrimonio igualitario? ¿Qué dice el mundo de las familias diversas? Bueno, primero compartirles que, así como un panorama general, en el mundo existen 24 estados que reconocen el matrimonio entre parejas del mismo sexo, ¿no? Ahora sí, la distribución de esos países es significativa. La mayoría son países europeos, luego siguen países de América, de nuestro continente, es decir, 14 europeos, 8 americanos.
y uno de Oceanía, uno de África, y en Asia también son muy pocos, ¿no? Entonces eso es más o menos que corresponde como al avance de la lucha de derechos y también un poco a la adaptabilidad de los sistemas jurídicos y sociales en los que ha habido estos reconocimientos, ¿no? Ahora también esos son los reconocimientos del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Para el caso de adopción, curiosamente hay más países, 26, perdón. Y están distribuidos más o menos de la misma forma, ¿no? Estos 24 países que comenté al principio ya integran Alemania, que como saben recientemente ha reconocido, por cierto. y Chile, Claro. un país de nuestra región, ¿no? Entonces esa es como la numeralia general del tema. Uh-huh. ¿Y qué más traemos en el tema de la diversidad? Bueno, esto es muy importante decir que a la par del reconocimiento del matrimonio igualitario y de la posibilidad de adoptar para parejas del mismo sexo, está el hecho del avance en la jurisprudencia respecto al derecho a la vida familiar. Y menciono este derecho a la vida familiar porque es como la base de reconocimiento para estos fenómenos sociales, ¿no? Es decir, se ha tenido que romper el esquema a través de los tribunales que, por supuesto, así como hay más número de países que reconocen matrimonio entre parejas del mismo sexo en Europa, por ejemplo, pues es el Tribunal Europeo el que ha desarrollado mucho más esta jurisprudencia respecto al derecho a la vida familiar y ha abierto esta institución jurídica a las nuevas realidades sociales y decir, a ver, el derecho a la vida familiar no es exclusivo de las familias heteronormadas, ¿no? Es una realidad y además es una realidad que abarca a todas las personas, ¿no? Incluso si no hay matrimonio, porque hay que decirlo, o sea, uno no tiene solamente que casarse, ¿no? Y entonces, incluso si no hay matrimonio, hay familia. Y ¿saben qué? Hay familia cuando hay una pareja, desde ahí hay familia, ¿no? Y además, me parece interesante esta parte que dices, que hay menos países que reconocen el matrimonio igualitario y más países que reconocen la adopción. Es decir, que tenemos países donde no se reconoce el matrimonio, pero que personas del mismo sexo sí pueden adoptar. Sí, que tiene que ver con este desarrollo que comentó del reconocimiento del derecho a la vida familiar, exacto, ¿no? Y con ese desarrollo de jurisprudencia que ha sido importante para resolver muchos de los casos y para ir avanzando, es que en América se ha desarrollado también esa jurisprudencia y nuestro país no es excepción, ¿no? Ha desarrollado bastante sobre el derecho a la vida familiar y el reconocimiento de que, a ver, hay que extender el concubinato, también puede haber discriminación ahí si el concubinato no se permite que sean parejas del mismo sexo a quienes se les reconozcan, es decir, no solamente el matrimonio, ¿no? Y la discriminación que enfrentan esas familias en el marco internacional, reflejado en la Ciudad de México, reflejado en América, ¿es igual? Pues, como decía, por ejemplo, en Europa, que hay más países que reconocen esta realidad, pues el avance sobre el combate a la discriminación y la aceptación social es como mucho mayor, ¿no? Hay no solamente tolerancia, sino mucho mayor como cultura de respeto, diría yo. En América, por ejemplo, ha habido 3 casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienen que ver con la discriminación directamente a personas por su orientación sexual, ¿no? Pero dentro de esos casos todavía no es mucha la jurisprudencia que hay respecto a parejas del mismo sexo. Un caso muy importante para enfocar el tema de la discriminación y la crianza de niños y niñas ha sido el caso Atala Rufo, que es un caso chileno, ¿no? En el que se reconoce que hubo discriminación por parte del Poder Judicial al retirarle la guarda y custodia de sus hijos a una mujer que, estando divorciada de un hombre, mantenía una relación de pareja con una mujer, y entonces simplemente esa causa es la razón por la cual le quitan la guarda y custodia de sus 3 hijas y se la otorgan a la expareja varón, al padre de las niñas, ¿no? Ese es un prejuicio impresionante, vaya, es claramente manifestado el hecho de que tú vivieras con otra mujer, te arrancan al hijo por toda esta carga de prejuicios y de estigmas que existe. Cuando tú decías de los países de América Latina, pues no está México.
está la Ciudad de México, pero Claro. México como país no hemos alcanzado este derecho. Esa es una cosa muy importante que mencionas, porque hay una brecha muy amplia, como sabemos, en nuestro país respecto, y pasa así en otros países, respecto al reconocimiento y avance de derechos que existen en nuestra ciudad respecto a las otras entidades federativas. Ahora, ha habido esfuerzos, ahí hay una diferencia, también una brecha, yo diría, entre esta lucha de poderes. Yo diría que el Poder Judicial ha emitido las sentencias que cubren y que tendrían que ser obligatorias para que en todas las entidades federativas se armonizara la legislación, ¿no? Y esas jurisprudencias están. Pero no ha habido la armonización necesaria y eso corresponde al Poder Legislativo. Margarita, pues como siempre, muchísimas gracias. A ustedes también muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en este tema tan importante de hoy. Las familias todas somos iguales y todas cabemos en esta Ciudad de México. Muchísimas gracias y vamos para allá con el doctor Volavsky. Hemos llegado al final de esta emisión Ciudad Abierta. Es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, muchas gracias.